Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Comunidad de Go Glowing, amigos, ¿qué tal, qué tal, qué tal? En esta tarde divina, fantástica, y como lo dice también mi amiga Caro Cancio, andaba buscándote un matecito, una taza de café, para compartir este vivo que tenemos hoy con una grande que conocí hace poco y tuve el placer de participar de uno de sus talleres. Y aquí la tenemos como invitada el día de hoy, así que esperando ahí que se conecte y ahora está. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Mm, 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 mm. Ahora esperamos un ratito a que se conecte y mientras se va conectando. Hola Hola, Noé, ¿cómo estás? bienvenida. Gracias por Buenísimo. este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, acá disfrutando de esta linda tarde que tenemos en San Miguel, Hermoso, sí, en la divino. provincia de Tucumán. Luego de varios días de lluvia salió el sol tan amado y tan grande, Así así que es, estamos un poquito de la tarde. Bueno, los que están tal acá cual. unidos, ¿sí? Y les estaba comentando antes de que ingresaras, Emilia, les Sí, decía que Emilia es traductora y docente de inglés, ¿sí? También ella es coach ontológica profesional, que justamente estaba mencionando esto, y ha enseñado inglés hace más de 15 años ya. Es egresada de la formación coaching ontológico profesional del Instituto de Capacitación Profesional de Buenos Aires, y después comentanos eso. Y es actual directora de GAP, el Centro de Aprendizaje Integral. Así es, ¿verdad, Emilia? así es, Noé, perfecto. Sí, sí. Bueno, en Eh, este transitando, ¿no? El camino del ser docente, de empezar a ver cuáles son esas inquietudes de tanto de los alumnos como de nosotros como docentes mismos, ¿no? E ir haciendo ese camino, eh, descubriendo cosas, ¿no? Dándome cuenta de muchos factores que inciden también a la hora de dar una clase, ¿no? Más allá de impartir un tema, de dar información a nuestros alumnos y que eso se vea replicado en un ejercicio. Bueno, ¿qué otros factores como, por ejemplo, ¿no? Un tema que para mí es crucial, que tiene que ver con las emociones, cómo eso influye, ¿no? En el aprendizaje, en el desempeño, en la relación, ¿no? Docente, alumno, alumno, docente. Así que bueno, estamos acá para compartir este espacio. Te agradezco enormemente la posibilidad y de poder conversar. La verdad es que a mí me gusta que más que sea el hecho de que otra persona me pueda escuchar, que puedan ir comentando, que puedan ir enviando sus mensajitos, sus consultas, sus inquietudes, y ahí en eh, esta conversación pueden ir despejando, ¿no? Exactamente, sí, porque estamos viviendo ya creo momentos bastante revolucionarios con todo lo que sucedió el año pasado. Yo creo que ya es momento de comenzar a hacer una gran reflexión en nuestras prácticas docentes y también en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque no tan solo eh, podemos ayudar o podés ayudar con el tema que vamos a estar hablando a docentes, sino también a personas en general, ¿sí? Sí, Así que totalmente, vamos. Uh-huh. totalmente. Sí. Emilia, me Sí, gustaría que nos cuentes, antes de meternos de lleno en el tema, contanos más o menos brevemente la historia. ¿Cómo es que de docente fusionaste con coaching? ¿Cómo se dio esta fusión? sí. Bueno, yo empecé, tengo cerca de 18 años en el mundo docente, ¿no? Primero empezando con un proyecto personal, con un instituto de inglés, donde trabajando con un grupo docente, un equipo docente, empezamos a ver
siempre es como fui muy inquieta, ¿no? El hecho de que yo quería siempre innovar, siempre salir de esa enseñanza tradicional y empecé, de cierta manera, en paralelo, a tomar herramientas de coaching antes de hacer y de formarme como coach. Entonces Ujú, empecé de cierta manera a aplicar ciertas técnicas, ¿no? Y ciertos temas dentro de mis clases de inglés que hacían reflexionar quizás al alumno, pararse desde un lugar más activo y no tan pasivo, si se quiere, dentro de la clase, ¿no? Donde el docente es el que da información, es el que da las instrucciones y el alumno, ¿no? Como que absorbe todo eso. Entonces ujú, empecé a entablar una relación con mis alumnos, por supuesto, teniendo en cuenta cuál es la función que tenemos cada uno dentro del aula, con los límites que corresponde. Sin embargo, escuchando, ¿no? Escuchando qué es lo que trae ese alumno, ¿no? ujú, Consigo mismo en una clase o a una clase, ¿no? Entonces ujú, empecé a tomar esas herramientas de empezar a escuchar y cuando hablamos de escuchar desde el coaching, decimos no escuchar solamente con los oídos, sino es ese oír, que es algo biológico porque nosotros oímos naturalmente, sino empezar a darle a eso que oímos una interpretación, ¿no? Y además de eso, empezar a ver los patrones de conducta, los comportamientos, la ujú, corporalidad de ese alumno, cómo llega a la clase, ¿no? ¿Qué ujú, predisposición tiene para hacer una tarea? Y en un primer momento, sin antes fusionar todo esto, yo decía, uy, ¿qué pasa siendo una academia chica, siendo que la enseñanza es personalizada, grupos de 10 alumnos como mucho? ujú. ¿Qué pasa que no responde? ¿Qué pasa que no? Y tengo casos un montón como para poder contar, ¿no? Por supuesto sin dar nombres, pero me refiero a la situación puntual, ¿no? Entonces yo me preguntaba y digo, a ver, capaz que el tema o capaz que el modo, y después empiezo a ver todo ese bagaje que trae un alumno. Hablamos, por ejemplo, de su familia, de su sistema familiar, del sistema escolar, Ujú. de su sistema de relaciones, un montón de cosas al comportamiento de ese alumno, ¿no? Y a esa respuesta que el alumno puede dar dentro de una clase. Entonces, la verdad, como que me puse a investigar ahí e incluso a poder comentarlo esto con las teachers que estaban trabajando conmigo, ¿no? Es decir, Ujú. tenemos que estar atentas a eso que trae el alumno, ¿no? Entonces ahí empezó esta fusión de la docencia, pero más allá de transmitir un contenido, empezar a ver otras cosas dentro del aula, ¿no? Y así surgió Tan esta fusión. importante, exactamente, sí. De repente, como Bien, mencionás, sí, hay muchos elementos a tener en cuenta y desde ese primer paso que llega el alumno, el papá, como decís, a ese hola, la tonalidad que tiene y qué te trae, es comenzar a prestar atención a todas esas cosas y que sí, así, estar atentas a totalmente, eso, me encanta, sí. totalmente. Y Emilia, ¿cuál fue Sí, el momento clave? Ese momento en el que en tu práctica docente te diste cuenta de que las emociones realmente sí eran importantes, sí estaban jugando importantemente, bueno, digamos, en un te elemento. cuento. La verdad es que surge, ¿no? Como una cierta curiosidad donde yo ya estaba formada como coach. Y les propongo a las teachers, hagamos un taller, ¿sí? Lo Ujú, propongamos para alumnos de entre 8 y 12 años, 12, 13 añitos, por ujú, supuesto separado cada uno con sus grupos de edades. Eh, y yo le puse a ese taller, me salí de todo el programa de inglés y me fui a una semana de taller. Entonces los chicos, por ejemplo, que asistían los lunes y los miércoles, tomamos una semana para esos chicos,
los que fueron los martes y jueves en su momento, lo tomábamos también con ellos, y el taller se llamaba No quiero pelear más, ¿no? Muestra Ujú. a cuáles son sus conductas, sus comportamientos en un contexto escolar e incluso dentro de su casa. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de ese feedback, de esa devolución que íbamos haciendo y lo que los chicos mismos iban compartiendo, yo les juro que era algo que las teachers que estaban acompañándome me abrían los ojos, ¿no? Como diciendo, wow, todas las cosas que los chicos traen y que no nos damos cuenta, ¿no? Les puedo decir casos donde un papá se ofende porque su hijo ha perdido la lapicera, porque se ha olvidado un Ujú. cuaderno. A mí me decían, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me preguntan cómo me va en inglés. Y eso la verdad es que a mí me enoja. Y eso a mí la verdad es Ujú. que no, porque yo vengo con ganas a inglés, pero no me preguntan cómo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que iban aflorando, eso me hizo un clic enorme, enorme, porque si bien hay teachers que están destinadas, por ejemplo, en mi equipo, a trabajar con niños, a trabajar con adolescentes, y mi fuerte son los adultos, el adulto también Ujú. viene con un bagaje, ¿no? Nosotros sabemos, Noé, desde el coaching, que definimos que somos seres emocionales que razonamos, entonces la emoción está en permanente contacto, si se quiere, y es inherente al ser humano. Vivimos en una permanente emoción. Ahora, ese Ujú. taller que les cuento ha sido como un detonante, ¿no? De decir, eh, prestemos atención a qué trae el alumno a una clase, a un encuentro, en este caso, donde iban a jugar aprendiendo, ¿no? Inglés. Entonces, Ujú. ese, ¿no? Que yo digo, wow, eh, me estoy dando cuenta de un montón de cosas que ignoraba por completo. Incluso las teachers me decían, con razón, no responde, con razón, no vienen las tareas hechas, con razón el cuaderno es un lío, no hay un orden. Entonces, todas esas cosas, digo, bueno, ¿cómo repercute también incluso dentro de esta situación que estamos viviendo como esta pandemia, donde los chicos el año pasado han tenido que convivir quizás en un espacio físico con su papá, con su mamá, con todas sus historias? ¿Y qué pasa con ese chico a la hora de responder a una tarea? ¿No? Y hablo, a ver, esto es aplicable a la vida, ¿no? Como decía hace un ratito, somos seres emocionales. Entonces, fíjense, los que nos están escuchando, cómo nos sentimos cuando estamos en el enojo, cuando estamos en la alegría, cuando estamos en la tristeza, qué predisposición tenemos a accionar desde esas emociones. Ujú. Entonces, lo mismo le sucede a un niño, lo mismo le sucede a un Sí. adolescente, donde viste que en los adolescentes Ujú. están las hormonas todas revolucionadas. Bueno, Sí. entonces ahí, Interesante. ahí. Me gusta mucho lo que mencionas de esta simple idea de decir, vamos a dar un espacio para que ellos hablen, cuenten, nuestros alumnos, qué les está pasando y con ese pequeño espacio, como mencionas, cómo cambió todo, porque se dieron cuenta ahí, Tal cual. salieron Sí, y muchas mirá, cosas vos sabés que de los alumnos. muchísimas cosas que hasta el día de hoy nos acordamos con las teachers de qué es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Porque estábamos tomadas por esa emoción de la sorpresa. Estábamos Ujú. sorprendidas de todas las cosas que los chicos en su naturaleza, quizás nosotros los adultos, es como que lo camuflamos y tratamos de, ¿no? De que no se note, Ujú. pero los chicos, es impresionante esa, eh, esa inocencia desde el punto de vista de decir, me siento en un contexto de confianza, ¿no? Y ahí es donde aflora todo. Y me acuerdo que teníamos unas Exacto. filminas, yo les ponían a los Ujú. chicos, yo les ponía a los chicos, donde había un león que estaba como así rugiendo, había, me acuerdo, una bomba a punto de estallar, había un Ujú. globo con como con una aguja que lo venía a pinchar. Entonces, Sí.
ellos cómo se relacionaban con eso y decían, ay, teacher, cuando a mí me sacan el cuaderno en la hora de clase o me sacan la cartuchera sin pedirme permiso, yo reacciono de tal manera, yo me siento identificado con el león, identificado con esa bomba que está a punto de estallar. Entonces, era impresionante el darnos cuenta con las profesoras cómo los chicos empiezan a manifestar esas emociones. Ujú. Sí, Emilia, contanos ahora también, porque veníamos hablando de los alumnos, de nuestros estudiantes de repente y de esa experiencia que vivieron. ¿Qué sucedió con los docentes? ¿Crees que es importante justamente que el docente eh, comience a reconocer las emociones y sepa gestionarla? Porque así como le sucedió al niño que en ese momento del enojo y que decía, cuando me sacan el lápiz de la cartuchera, ¿qué nos sucede a las Claro. docentes, a nosotros también? ¿Y qué hacemos cuando el enojo ya está ahí a mil? Fíjate que no en el taller que vos asististe y que estamos por dar la segunda edición, empezamos a trabajar esto de gestionar, ¿no? Pero hay un paso previo a la hora de gestionar que tiene que ver con identificar esa emoción, con identificar, a ver, ¿en qué emoción me encuentro? ¿No? Me encuentro y vimos, me acuerdo en ese webinar, estuvimos trabajando 6 emociones básicas, ¿no? Que consideramos básicas. Eh, Cuando yo puedo distinguir en qué emoción tengo, ¿no? Veo también cómo mi cuerpo responde a esa emoción, cómo mi lenguaje responde a esa emoción y cómo, por supuesto, puedo surfear, es decir, cómo puedo navegar esa, esa emoción por la que estoy tomada, ¿no? ¿Y qué hacer con eso? Yo creo que hoy en día en el campo educativo tenemos un mundo, creo yo, desde mi humilde mirada y mi humilde aporte, eh, que tenemos que trabajar mucho, porque creo que hoy el hecho de haber estudiado la docencia, creo que no es suficiente. Creo que eso es indiscutible, que todos tenemos las aptitudes y las capacidades para poder enfrentar a un curso, pararnos y dar ese contenido, ¿verdad? Pero del otro lado, tenemos personas, estamos trabajando con personas, entonces estamos moldeando, estamos instruyendo seres humanos. Y nosotros también somos seres humanos y tenemos esas mismas emociones y las atravesamos. Creo que el docente hoy es importante, de hecho ya se está hablando de ese docente coach, ¿no? De esa mirada hacia la docencia, de decir, eh, estamos en este estadio, fíjense, cuando empezamos las clases, nosotros estamos en un estado A y vamos a llegar a un estado B al final del ciclo lectivo. Entonces hay todo un trayecto, hay todo un proceso, Amigo. ¿no? De acompañamiento a ese alumno. Entonces, ¿cómo los podemos acompañar también? ¿No? Creo yo que adquirir este tipo de habilidades, lo que llamamos la educación emocional, la PNL, el coaching, son herramientas que nos hacen primero trabajar en nosotros mismos como personas, como docentes, ¿no? Como profesionales, porque el coaching y la PNL son aplicables a todos. Eh, Sí. pero creo que nos dan esas distinciones, es decir, el estar como alerta a esas situaciones que por ahí en este ámbito que estamos conversando hoy, el aula nos propone muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, de este taller puntual que estaba comentándoles, junto con de los niños, ¿no? De este no quiero pelear más, las teachers se pudieron dar cuenta de cuán importante es conocer, y este taller lo estoy hablando que lo dimos hace alrededor de 4 o 5 años atrás. Entonces, fíjense todo el tiempo que ha pasado, todo lo nuevo que hay. Entonces, yo creo que desde mi mirada, que los docentes necesitamos tener esa amplitud, si se quiere, en nuestra manera de ver a la educación, a nuestros alumnos, ¿no? Que no sea algo donde nosotros digamos, a ver, lo que se hace y el alumno recibe esa información, sino que creo que hay algo más profundo para trabajar, ¿no?
de escuchar. Y cuando hablamos en el coaching de la escucha, estamos hablando de no escuchar solamente lo que mi oído percibe, sino yo tengo un alumno al frente que está parado y su corporalidad es mira para abajo, la mirada perdida, eh, no hay concentración, su cuerpo está tenso, su lenguaje dice lo mismo. Entonces, interpretar qué pasa con ese alumno, ¿no? Y Exacto. lo mismo creo que si lo trasladamos, si hay otra gente que nos puede estar escuchando que no Ujú. pertenece al mundo A docente, la mitad. en tu Ujú. oficina, en tu área laboral, qué está pasando con el que tengo al frente, ¿no? Entonces, Pienso también. se trata de... Sí, Sí, digo, pienso también en el mismo hogar, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con las personas que absolutamente. integran mi familia? ¿Cómo me estoy comportando yo? O quizás comienzo a mirarlo, cómo se está comportando mi pareja, mi hijo, mi Exacto, papá. Mm, Es como que, le exacto. digo, ¿sí? Es un entramado ahí muy grande, Claro, digamos, que aplica a todos, es todas las aplicable a esferas. todo. Es aplicable a todo, sí, 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 Ujú, sí. Todas las edades. Fíjense, por ejemplo, que cuando hablamos de esas emociones básicas, ¿no? Surge este término de emociones básicas después de haber hecho un estudio antropológico, ¿no? ujú, Donde en distintas culturas y ante una misma situación, la gente reaccionaba de la misma manera. Entonces, corporalmente, por ejemplo, en sus gestos, en su corporalidad y la emoción que se disparaba, por ejemplo, de la alegría, ¿no? Culturas totalmente ujú, distintas reaccionaban al mismo evento de la misma manera. Entonces, por eso de ahí esa clasificación de esas emociones básicas. Y después ujú, tenemos ciertos grados dentro de esas emociones básicas. Por ejemplo, el ujú, enojo, ¿no? Cuando llegamos a un punto donde ya no podemos más, la ira. ¿Mm? Entonces, un grado de ujú. algo quizás me molesta, pero lo dejo ahí Ujú, y la cosa no cambia. Entonces ya ujú, la molestia se transforma en un enojo. Ya el ujú, enojo se transforma, ¿no? En esa rabia. Después llegamos a ujú, la ira. E incluso es tan importante tratar estas emociones y darnos cuenta, ¿no? Tratar me refiero a poder distinguirlas, porque ujú. después se pueden convertir en un estado de ánimo. Y el estado de ánimo es algo que perdura, ¿sí? Ahora, te Eso. digo, no hay algo que yo escucho muchas veces incluso en las redes sociales y propagandas y todo, ¿no? Aprende Ujú, a controlar tus emociones. Y yo claro. desde mi mirada digo, a la emoción no la puedo controlar. La emoción se dispara. La emoción, hay, Sales. hay algo que sucede, hay una Ujú, interpretación mía y reacciono. Y se ujú. dispara. Y Lo, por no ahí si lo puedo movemos, controlar. ujú. Exacto, Emilia, y por ahí si lo exacto. movemos, si lo vamos moviendo quizás un poquito más a las esferas de los adultos, quizás adolescentes también se podría decir jóvenes, es decir, cuando esa emoción sale y dice tengo que controlarla y de repente es como que reprimís la emoción, no la dejás, Exacto. no la transitas, no No, la no, sorteas como venís exacto. diciendo. Entonces, es también como que se da eso también, reprimo mis emociones, no las dejo, porque pienso que estoy controlando esa emoción. Exacto. Y fíjense que la emoción, ¿no? Lo decíamos, es energía en movimiento, es algo que me hace mover, que me hace accionar frente a la interpretación que hago de un hecho, ¿no? Yo contaba, ¿te acordás, Noel, cuando contaba que había entrado, miren esto que les voy a contar, había entrado en mi departamento un murciélago. Entonces, hay algo, Sí. yo, pánico total. Entonces, Ujú, hay un hecho puntual que es algo que yo que no puedo decir que no existe. ¿Por qué? Porque el murciélago estaba, ¿no? Entonces, es sí. esa información concreta que tengo. Ahora, ¿cómo yo reaccioné? Yo tuve miedo y una sensación de emociones, ¿no? Que se disparaban y que esto nos sucede permanentemente.
una sensación de sorpresa, porque había entrado un animal, una sensación Sí, de sí. miedo, claro, una sensación de asco. Todas Ujú. esas son emociones, Mezcladas cóctel de así. emociones, ¿no? Ujú. ¿Cómo, Sí. qué hago con esto? La emoción está, se dispara ante ese hecho, ante esa interpretación que hago. Y en mi caso, Ujú. frente al miedo, lo que yo decidí hacer es huir, ¿sí? Claro. Y Ujú. mi vecino, frente a ese, con miedo y todo, decidió hacerle Ujú. frente, sacarlo al bicho, ¿no? Entonces, fíjense, con una anécdota que puede resultar graciosa, cómo Ujú. vemos con claridad, ¿no? ¿Qué sucede frente a una situación? ¿No? Y esto nos Ujú. pasa, por supuesto, Día a día. Es así. ¿no? Ujú. Entonces, eso, eso puntualmente, los adultos, a ver, todo el tiempo estamos como en ese sub y baja, ¿no? De emociones. Y bueno, aprender a gestionarlas. Y como vos decís, Noé, cuando la Ujú. tapamos, no significa que la emoción se fue. La emoción sigue estando ahí. Y a Ujú. veces que nosotros reprimimos emocionalmente, el cuerpo por algún lado nos manda el mensaje, ¿no? Nos puede enviar Ujú. mensajes por, por, qué sé yo, me duele la cabeza, no tengo ganas de hablar, me aíslo. Ujú. Creemos, como vos decís, que la tapamos y que ya no existe, se Ujú. fue. Sino que el aprender a reconocerla y el aprender a gestionarla, por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy muy sobrecargada de cosas y me siento como así que incluso hasta ni el aire me entra, Sí. bajo, Ujú. empiezo a subir la situación con música, con una relajación, con una meditación, Ujú. viendo algún programa o algo que me cambie, ¿no? Que me lleve a otra sensación. Entonces Ujú. también hablamos, cuando nos referimos a Inmediatamente. gestionar, exacto, hablamos de eso, ¿no? Ujú. De cómo ir Exactamente. cambiando. Y como mencionas muy bien, decís esta parte, cómo la gestiono, qué puedo hacer en el momento que ya reconozco, que puedo identificar qué emoción de repente me está atrapando, decir qué puedo hacer y que de repente se nos da en las aulas y Tal cual. mucho como docentes, como niños, los Muchísimo. adolescentes, si bien lo estás mencionando, eh, ¿qué hacen? ¿Cómo hago para detener de repente esto? ¿O qué hago? Entonces, de repente sí es Yo, importante. mira, todo esto que estamos conversando tiene que ver con un entrenamiento personal, ¿no? Tiene que empezar tenemos que empezar como a adquirir estas herramientas. Nadie dice que esto se adquiere de un momento a otro, sino que todo es cuestión de práctica. Todo esto es cuestión eh, de disponernos, ¿no? Como también desde el desaprender para poder aprender. ¿No? El que nosotros ya venimos como con un chip incorporado y no, esto es lo que yo voy, entro a mi clase y hago esto y listo, y no me vengan con otras cosas más. ¿No? Hay muchas personas que se resisten a ese cambio, pero creo Sí. que ese cambio ya está, que ya se produjo y se sigue produciendo, y más frente a Sí. toda esta situación que estamos atravesando, nada más ni nada menos que con una pandemia. Entonces, esta Ujú. pandemia, fíjate que a mí me pasaba de dar clases virtuales, donde yo antes tenía que explicarle, ¿no? al alumno, mirá, la plataforma que vamos a utilizar se llama Zoom, así, así, y hoy decimos Zoom, y todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Entonces, es Ujú. adaptarnos a ese cambio, adaptarnos a las nuevas realidades, a los nuevos mundos que ya están creados. Ahora, si no nos adaptamos, creo que nos perdemos, ¿no? Creo que sigue y nosotros
si no seguimos al cambio y si no nos adaptamos, creo que a la larga eso va a terminar también repercutiendo en nuestro, en nuestro desempeño diario, ¿no? No solamente como profesionales, Exactamente, sino sí. en todo, en todo. Ujú. Ese tapar y querer controlar o resistirme a eso, como si bien decís, a esa situación, a ese contexto, es como Tal que cual. no termina bien y como si bien lo mencionas, quizás en el momento se puede zafar, se puede tapar, se puede controlar, pero y después el cuerpo ¿Sí? y la mente también es como que sí dicen, "Ah, sucedió algo Exacto. y me tengo que cobrar eso". Tal cual. Por ejemplo, un alumno, no sé, se cae y se golpea y llora. Un alumno de primaria, un alumno de jardín. Y Ujú. lo primero que tendremos a decir, o fíjense, esto lo estamos poniendo en el contexto escolar, pero Sí. vamos, no Ujú. sé, estamos en la casa de algún familiar y un hijo se cae y se golpea. No llores, no llores, no llores. Déjalo que llore, ¿no? Es un Sí, poco lo que digo yo. Una frase que para mí es muy cierta de Moria que dice, si querés llorar, llorar, ¿no? Es ni más ni menos que permitirnos esa emoción, ¿no? No o de taparla, repente porque es lo que cuando me ves, sale. sí, y de repente Exacto. cuando ves también una situación en el que está uno de tus alumnos triste o quizás tu hijo, ¿y por qué estás triste? No estés triste, no, sonreí, jugá. Y quizás Exacto. en ese Y que momento él la herramienta, siente tal necesidad de cual, expresar. totalmente. Y la herramienta que tenemos los docentes también es de preguntar. En lugar de Ujú, decir no estás triste, es poder preguntarle, ¿qué te sucede? ¿Cómo puedo ayudarte? Acá tenés a una ujú, persona que te puede escuchar. Me pasó, Noé, creo que estaríamos horas hablando, con un caso sí, puntual donde yo pude descubrir, gracias a todo esto, ujú, lamentablemente un caso de violencia familiar muy extrema con un alumno ujú, en mi academia que no respondía a las consignas, no respondía al hecho de que estuviéramos trabajando juntos, ¿no? Y yo decirle, bueno, fulanito, a ver, vamos a hacer el ejercicio B. Nada, me miraba esa mirada perdida, esa mirada de, no sé, no quiero ujú, estar acá, no quiero estar en ningún lado. Y después se me ocurrió a mí hacer una dinámica, hacer un juego, ujú, y, y bueno, quedaron algunos juguetes, qué sé yo, cosas ahí en el piso, un medio un poco a propósito de mi parte, ujú. y llegó el momento de un pequeño recreo, ¿no? Entonces yo los mando al recreo a los compañeritos y les digo, bueno, 10 minutos y volvemos a clase, dejen todo como está, eso lo ordeno yo. Ujú, Entonces empecé a ordenar, este llenito no salía, entonces empecé a ujú, preguntar, ujú, desde la curiosidad, pero desde la curiosidad no de chusma, sino de ujú, quiero entender qué pasa y quiero ayudarte. ujú, Entonces empecé a juntar las piezas y a poner como en unos cestos, y él empezó a ayudarme. Entonces cuando empieza a ayudarme, yo le, sin mirarlo, viste, así como poniendo las ujú, cosas, digo, fulanito, ¿me contas qué te pasa? ujú, Solo empezó a hablar, él y yo en el aula. No ujú. porque de todo lo que sucede en mi casa la culpa la tengo yo. Si se No. rompe un vaso, yo tengo la culpa. Ujú, No me va bien en el colegio porque en mi casa nadie me pregunta cómo estoy. Todas esas ujú. cosas. Incluso me llegó a decir que lo despertaban con un vaso con agua, tirándoles. 4 hermanos. Ujú. Entonces yo ahí digo, uy Dios, ¿no? Lo que por ahí no nos estamos percatando y decimos, che, es como esa mirada de decir, es fácil, ¿no? Decir no responde, no, tiene un Ujú. uno. Entonces, Sí. como ir más allá e ir entendiendo ese comportamiento, y yo dije, wow,
Ujú. alumnos con Asperger, alumnos con hiperquinesia, alumnos con dislexia. Sí. Entonces, ir adaptando todo eso, todo eso, porque mi propósito es que la persona que yo tengo ahí no solamente aprenda un idioma, sino que haya un contexto de confianza, haya un contexto de escucha. Con eso, con este Ujú. taller del no quiero pelear más, es impresionante todo lo que ha aflorado en los niños, niños y preadolescentes, Sí. sobre situaciones personales, escolares, familiares, ¿no? De relaciones incluso con sus propios compañeros, con sus propios pares, Cierto. ¿no? Ujú. Sí. Las cosas que no toleran, bueno, una Ujú. serie de cosas que Mira, eso son te iba a muchas. preguntar, luego de haber vivido esta experiencia, de haber puesto ese taller y de aplicar, digamos, sí, trabajar las emociones en tus clases, ¿qué cambio notaste en tus alumnos, en el aula? ¿Viste cambios? Es increíble. Sí, 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 totalmente, porque vamos a la parte, ¿no? Como decimos desde el coaching ontológico, que es trabajar el ser humano, ¿no? El ser humano en todo en toda su esencia, ¿no? Ujú. Trabajando en esos tres dominios, el cuerpo, la emoción y el lenguaje. ¿Qué pude ver yo cuando un alumno es escuchado, cuando un alumno es atendido, cuando se respetan sus tiempos? Me pasó Ujú. incluso, y esto cortito, de papás que comparaban a un hermano con otro. Él no aprende tan rápido como aprenden los otros. Ujú. ¡Sas! Yo. Entonces, Sí. cómo muchas veces, incluso me pasó de hablar con adultos, decir cómo incide lo que digo en el campo emocional de esa persona. Yo no Ujú. soy como mis hermanos, entonces no sirvo. Sacan la conclusión, ¿no? Entonces, Sí. yo vi cambios profundos en alumnos que son escuchados, en alumnos que son asistidos, en alumnos que encuentran, y esto me lo decían muchos padres, acá lo que se encuentra es, y lo que destacaban es la parte humana, más allá de lo Ujú. académico, ¿no? Donde yo Sí. les digo, tenía alumnos becados y a mí no me importaba, becados al 100%, porque yo lo Ujú. que quería era que aprendan, no me interesaba. Ujú. Ujú. Entonces, cuando ven ¿cómo les puedo decir? Esa entrega o que nosotros como docentes vamos más allá de dar un contenido, es muy Ujú. valioso es muy valioso para ellos, porque se dan cuenta que del otro lado no hay una persona a la que le puedan tener esa, ¿cómo les puedo decir? Como ese recelo, esa distancia, lo decían al Ujú. principio, establecer ese vínculo y esa relación con el alumno manteniendo siempre los límites, sabiendo que hay un docente y que hay un aprendiz, que hay un alumno, ¿sí? Eh, pero esto que estamos planteando como va a escuchar un poco más allá de lo que usualmente hacemos, ¿sí? Y en un aula masiva lo podemos lograr, sí lo podemos lograr porque es una habilidad del docente, de poder Sí. escuchar, de poder desarrollar estas competencias que estamos hablando, ¿no? De competencias conversacionales, ¿no? Que un coach lo que hace es conversar, entonces, Totalmente. escuchar, estar atentos a eso que está manifestando ese alumno con un comportamiento, con un lenguaje que muchas veces no se condice, ¿no? O a veces Ujú. cuando escuchamos a una persona que dice que está contenta y el cuerpo y cómo lo dicen, hay una incoherencia, entonces decimos, uy, acá estoy alerta porque Ah. hay algo que está pasando ahí, ¿no? Ujú. Entonces, yo vi cambios profundos. Y ojo que esto no solamente con niños o preadolescentes, con adultos. Ujú. A mí me pasa en mis clases con adultos que el adulto ya viene cansado, ya está, trabajó todo el día y ahora va a una clase de inglés. Darle sus tiempos, ¿no? Ujú. Conversar, tener ese diálogo que yo hoy prácticamente les diría, hay un vínculo muy lindo, ¿no? Donde Ujú. tenemos un chat,
donde compartimos experiencias, donde alumnos míos que viajaron al exterior, cuando volvieron, Emi, quiero contarte cómo me fue con esto, con lo otro. Entonces, Sí. creo que es hacerlo, ¿cómo les puedo decir? Generar ese vínculo, ¿no? Es un poco, Ujú. hablo totalmente en primera persona de lo que yo vivo Ujú. con mis alumnos, ¿no? De escucharlos, de escuchar como se dice también en el mundo del marketing, ¿no? El dolor, Ujú. qué le Sí. falta a ese alumno. ¿Mm? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Yo decía, Ujú. y hoy con el avance tecnológico, Ujú. el alumno, por ejemplo, no sé, salimos de nuestro contexto que es inglés y nos vamos a otro contexto como historia, como geografía. Bueno, tengo que estudiar la Primera Guerra Mundial. Bueno, esa información la googleo y ya la tengo. La información Sí. ya la tengo. ¿Sí? Sí. Entonces ya tengo el inicio, 1914, 1918, perfecto. Ya está la Primera Ujú. Guerra. Ahora, ¿cómo doy yo esa temática? ¿Cómo llego al alumno con esa temática cuya información ya la tiene? Tiene acceso, ya en el mundo virtual vieron que ya perdemos, ya no hay techo, ¿no? Entonces, bueno, el cómo, el modo de transmitir, el modo de llegar, eso motiva, inspira y genera un contexto emocional diferente a cuando el Sí. alumno tiene que estar, por decirte, no sé, copiando, respondiendo preguntas de una guía, sino, bueno, a ver cómo le encuentro la vuelta, ¿no? Que creo tenemos muchas herramientas para hacerlo. Y ahí entra también en juego no solamente las emociones, sino también eso de lo que hoy conversamos que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Yo descubrí, gracias a todo este proceso, cómo aprende un alumno. Yo quiero enseñar del modo que mi alumno aprende, no como yo aprendí. Exacto. Entonces, enseñarles, por ejemplo, me pasa y literal, cuando tengo que dar Ujú. clases y enseño a vestir, abro mi placar, Ujú. saco remeras, jeans, esto, lo otro, porque hay alumnos que necesitan tocar, hay alumnos que Ujú. necesitan escuchar, hay alumnos visuales, hay alumnos que son Ujú. kinestésicos, necesitan moverse para poder Sí. adquirir conocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, se genera un mundo distinto en el alumno cuando aprendemos a distinguir qué es lo que le pasa y qué es lo que le duele. Le duele no de un dolor biológico o físico, Ujú. sino de un dolor en cuanto a la carencia. ¿Qué le hace falta a ese alumno? Ujú. Exactamente. ¿Sí? Y como lo mencionas, teniendo en cuenta, observando y escuchando, ¿qué le está pasando a mi alumno? De repente logro conectar y crear ese vínculo Absolutamente. que si tú lo estás mencionando, de decir que Exacto. ellos salen a comentarte y a contarte todas sus experiencias Todo. y a través de ese vínculo, cómo se genera el aprendizaje, cómo impacta Ujú. realmente el aprendizaje, que de repente a veces los docentes decimos, ¿cómo llego? ¿Qué hago para que aprendan? La clave es esta. Totalmente. Totalmente. Mira, nosotros estudiamos dentro de lo que es el coaching, se trata de un modelo que se llama el modelo OSAR, o OSAR, dicen algunos, observador dentro de un sistema. Estamos hablando del sistema escolar, por ejemplo. Nosotros somos observadores dentro de un sistema. Eso nos permite generar acciones y por ende resultados. Cuando nosotros decimos lo que traías hace un ratito, Noé, de decir, bueno, ¿cómo llego? ¿Cómo hago? Hablamos muchas veces de las acciones y ponemos énfasis en qué hago para llegar, ¿no? Y eso nosotros cuando vamos modificando, ¿no?, esas acciones para lograr resultados distintos, eso nosotros le llamamos un aprendizaje de primer orden. ¿Por qué? Porque ponemos el foco en la acción. Ahora, cuando lo que a mí me pasó, cuando hago un cambio en mi manera de observar el sistema, se abre un mundo de posibilidades respecto a las acciones y los resultados empiezan a cambiar.
¿Por qué? Porque mi mirada ya no era enseñar temas puntuales o un contenido específico dentro de inglés, sino ya era ampliar mi mirada frente a mis alumnos, Ujú. ¿no? Y Sí. ese cambio en mi observador dentro de ese sistema escolar me lleva a que mis acciones estén, a tener nuevas acciones disponibles, ¿no? Ujú. Y los resultados, un poco lo que vos me decías hace un ratito, ¿no? De qué resultados, cómo ves vos el cambio en la conducta, el cambio Ujú. en el rendimiento, el impacto que generan los alumnos. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque también los alumnos con ese taller, por ejemplo, empezaron a conocerse más a sí mismos. Entonces, descubren herramientas que los llevan, ¿no? Que generan un impacto en sus vidas, si se quiere. Entonces, eso los Sí. hace reaccionar de otra manera. Y decíamos nosotros, ¿no? Ese aprendizaje es el prenderme a algo, ¿no? El Ujú. prenderme a algo y Ujú. sostenerlo en el tiempo. Y después vendrán otros aprendizajes, y así, Ujú. ¿no? Así que para mí la Exacto. verdad es que un mundo descubriendo con estas herramientas, ¿no? Eh, Ujú. y que las aplico no solamente en el campo laboral en cuanto a la docencia, sino también en mi día a día. Tengo mis días, Exactamente. obviamente, soy un ser humano, obvio. Ujú. Sí, lo que Sí. puedo decir es posible gestionar las emociones, es posible descubrirlas, ¿no? Y fíjense, Sí. por ejemplo, con esta anécdota que yo conté de este bichito, cómo frente a Ujú. una misma situación podemos reaccionar totalmente distinto, ¿no? Uno del otro. Qué sé yo, una Exactamente, persona sí. que vive en el campo, que está acostumbrada todo el... Y yo capaz que ya estaría muerta en el campo, o sea, capaz Sí. con todo eso, o no. Y hay otras personas que no. Entonces, ¿cómo frente a un mismo hecho yo puedo reinterpretarlo y puedo abrir más campo de acción? Y Ujú. por ende, los resultados van a ser distintos. No siempre los resultados funcionan, eso también es algo cierto, ¿no? Que Ujú. muchas veces yo cambio Sí. mi mirada y la cosa sigue igual o peor, ¿no? Ujú. Me refiero a que Sí. es posible que nosotros, visto por ejemplo desde las neurociencias, la Ujú. neuroplasticidad es una capacidad Ujú. increíble que Ujú. nuestro cerebro tiene para adaptarse. Sí. Ujú. Entonces, eso, eso básicamente. La verdad es que genera un cambio, primero en nosotros, en nuestra mirada como docentes, y segundo, eso es, creo que inevitable, ¿no? El hecho de se pasa y se va fluyendo lo nuestro hacia nuestros alumnos. Eso, Exacto. eso lo comprobé. Sí, se lo vive realmente. Bueno, Así es. me encantó saber de tu experiencia, de esos cambios positivos de repente que se vieron aplicando esto de las emociones, dándole un espacio, un lugar, y no tan solo Es, a las emociones que se están viviendo con mi alumno, sino también con mi colega docente en mi exacto. casa, como te decía, que se da en todos los ámbitos y en todas las áreas. Y bueno, no sé, invitarlos a que participen de tu taller. Comentanos bien cuándo es, hora, día. Bueno, perfecto, gracias. ¿No? El día viernes, 7 de la tarde, vamos a estar dando, Ujú. yo voy a estar dando, en este caso, un taller sobre el poder de las emociones, ¿sí? Vamos a ir Ujú. viendo, conversando acerca de ese descubrimiento, ¿no? Que es el campo emocional y que tiene que ver Ujú. con nuestras acciones, se relaciona con con nuestras acciones, con nuestros Ujú. resultados, no solamente en el campo o en el dominio laboral, sino en la vida, ¿no? Sí. E Sí. ir conociendo casos puntuales también, ¿no? De cómo esas emociones se relacionan con el ser humano, ya lo decíamos que son inherentes al ser Ujú. humano, que nacemos, ¿no? Que muchas veces se podía entender que somos seres racionales, que tenemos emociones, y hoy ya se habla
de que somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Entonces, la emoción está con nosotros, la emoción vive con nosotros. Entonces, el aprender a gestionarla, a reconocerla, a transitarla, ¿no? Creo que nos abre un mundo nuevo que por ahí, a ver, el propósito del taller tiene que ver con, de cierta manera, ser conscientes, ¿no? De en qué emoción me encuentro, ¿sí? Y poder aprender a dirigirlas, gestionarlas, ¿no? Es un webinar, es una invitación totalmente gratuita, es un encuentro totalmente gratuito, esto no tiene costo para nada. Ya les digo, mi misión es un poco generar conciencia respecto a cosas que están con nosotros, pero que por ahí no prestamos atención porque estamos en este fluir constante de nuestro día a día, con nuestra rutina, con todo el estrés que esto implica, ¿no? De una pandemia, de que cuarentena sí, cuarentena no, y todo lo que ya hemos pasado. Entonces, un poco como se dice, ¿no? De bajar a tierra el tema de las emociones. Y por supuesto, además está decirlo que esto es trasladable, si se quiere, a la vida, a cualquier contexto, ¿sí? En donde haya un ser humano, por lo menos, es muy posible poder gestionar, ¿sí? Así que bueno, viernes 5 de marzo, 19 horas, estamos por Zoom. Es un encuentro, Bien. repito, totalmente gratis. ¿Qué otra cosa más? Bueno, en GAP, Aprendizaje Integral, ahí pueden enviar un mensajito, o si no, por WhatsApp al 3815-107-321, donde vamos a ir enviando contenido del webinar y el link de acceso a la sala. ¿Sí? Bien, exactamente. Qué bueno entonces. Para los que estaban ahí atentos, escuchando y tratando de anotar, no se preocupen porque sí lo vamos a dejar abajo en los comentarios acá de este vivo, cómo van a hacer para inscribirse a este maravilloso taller. Y como si bien lo mencionaste, Emilia, los beneficios son muchos, no tan solo en el ámbito laboral, sino también personal. Y yo que participé de tu taller me encantó realmente, es muy, 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 muy fructífero y valioso, así que invitarlos ahí a que participen, invitarla a las docentes, a los docentes también que hablamos, cómo hacemos para aplicar quizás o reconocer estas emociones que están apareciendo en el aula, que aparecen en mí, cómo hago yo con mi alumno y a la vida, como si bien lo decía. Exacto, exacto, sí, totalmente abierta a poder, a que participen, ¿sí? Y una premisa que quiero darles es el día 27 de marzo, junto a un coach muy, muy bueno de Buenos Aires, un colega, vamos a estar dando una capacitación de 4 horas donde vamos a dar de manera práctica, ¿sí? Todas estas habilidades a todos los docentes, directivos escolares, instituciones, todo. Vamos a estar haciendo una capacitación a un precio muy accesible porque lo que nosotros queremos es que se sumen y empezar a generar una docencia distinta, ¿no? Donde empecemos como docentes a adquirir herramientas, habilidades para poder llevar a nuestro curso, a nuestro contexto escolar, y también, ¿por qué no?, para la vida, ¿no? Así que junto a Conecta Institute, que son coaches de Buenos Aires, y junto a GAP, estamos organizando esto para el día 27 de marzo, de 9 de la mañana a 13 horas. Vamos a otorgar certificados de asistencia. Así que les podría decir que si quieren, vayan agendando el 27 de marzo para que estemos presentes vía Zoom. Se van a otorgar certificados de asistencia, como les decía, y son 4 horas dedicadas a trabajar todas estas habilidades que por ahí uno dice, qué lindo escucharlo, pero ¿cómo se hace? ¿No? Bueno, le vamos a dar ahí todos los tips para que vean cómo se hace. Sí. Así Bueno, es. entonces, buena noticia entonces. Bueno, Emilia,
Muchas gracias por participar de esta entrevista, de esta charla, y nos estaremos viendo entonces. Ya me voy anotando el taller del 27. 27 de marzo. Así que Vamos a estar diciendo cómo adquirir todo esto, ¿no? Así que todos los docentes están más que invitados y toda la información ya después lo vamos a empezar a compartir en un flyer, incluso también con una breve reseña curricular de las dos personas que vamos a estar dando este taller. Y bueno, como les decía, siempre pensando en sumar, va a haber un certificado de asistencia. Son dos consultoras que nos unimos para poder hacer esto. Así que, bueno, más que invitados todos, tanto al taller de este día viernes, gratuito, y el 27, donde ya vamos a empezar a hacer un poquito más la difusión, pero hoy tienen la primicia ustedes. bien, buenísimo entonces, me alegro mucho entonces. Gracias Bueno, por el muchas espacio, gracias, gracias por Emilia. tenerme en cuenta. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias. A todos, gracias a vos y nos estaremos viendo. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.